Esta asignatura sienta las bases de las vibraciones mecánicas, que es una rama fuerte de la ingeniería mecánica. Es una aplicación concreta, útil para la industria en el mundo, con aplicaciones al mantenimiento de las máquinas rotatorias. Es una asignatura relevante no solo para esa línea, sino que para la formación general de un ingeniero. Lo que se espera que usted aprenda como resultado de esta asignatura: evaluar el comportamiento de un sistema de 1 grado de libertad sometido a distintas condiciones de excitación. Evaluar el comportamiento de sistemas discretos de múltiples grados de libertad. Aplicar métodos de discretización para modelar sistemas de múltiples grados de libertad. Y finalmente, conocer los principios básicos del mantenimiento predictivo, basado en análisis de vibración. ¿De qué se trata? El centro del asunto son los sistemas, en nuestro caso mecánicos, y ahí está nuestro mayor interés. Ese es el corazón del asunto. Los sistemas pueden tener un comportamiento estático y dinámico. Lo que nos interesa es el comportamiento dinámico de los sistemas, y esto involucra movimiento generado por fuerzas. Entonces, sistemas principalmente mecánicos que se mueven producto de fuerzas, y dependiendo de cómo sean las fuerzas es también el movimiento resultante. Y este curso contempla el estudio dinámico de este tipo de sistemas de una manera analítica. Para poder hacer un análisis yo necesito profundidad en el entendimiento para poder tener un punto de vista analítico, es decir, ir al detalle, analizar desde lo más profundo el comportamiento dinámico de sistemas principalmente mecánicos. De eso se trata la asignatura. Esa definición ya nos da una idea de por qué esto es los fundamentos del entendimiento del movimiento de sistemas, que pueden ser máquinas. Aquí vamos a empezar a ver algunos. Aquí hay una chimenea, por ejemplo. No parece un sistema dinámico. Uno no ve que se esté moviendo, la ve quieta. Sin embargo, podrá imaginarse que la acción del viento hace que esta chimenea, que no es infinitamente rígida, tenga cierto movimiento. Y se pudiera ver cómo se mueve, vería que esto oscila o vibra de cierta manera. No necesariamente como lo dibujé ahí, sino que es para graficar que hay un cierto movimiento. Ese punto en realidad se mueve de un lado a otro. Es decir, este sistema que aparenta ser estático, en realidad no necesariamente es estático, sino que todo lo contrario, y eso depende de la acción del viento. Puede ser un sistema bastante dinámico. Discretización es este sistema que es continuo. Esta chimenea que es continua, yo la puedo considerar como bloques o masas que están unidas entre ellas. Aquí están discretizadas. La masa la dividí en estos puntos. En la rayita no hay masa, sino que estos son elementos de un, por ejemplo, resorte. Las masas están concentradas en estos 4 elementos. Otra discretización podría ser considerar esto como una gran masa acá arriba y un gran resorte entre medio, pero esa discretización no es tan apropiada. De eso nos vamos a hacer cargo cuando lleguemos a la discretización. Discretizar es transformar algo continuo en algo discreto con una cantidad acotada de grados de libertad. Continuo tiene infinitos grados de libertad. Entonces, esa chimenea, que parece ser un sistema estático, no lo es. ¿Qué pasa? Que al ser un sistema dinámico, entonces piensen en cómo son los esfuerzos cuando la chimenea está en esta posición versus cómo lo son cuando no está deformada. Los esfuerzos evidentemente son distintos, son mayores en la posición, llamémosle A, que en la posición central B. Y en la posición C nuevamente tenemos esfuerzos ahora que van para el otro lado. Si esto está todo el rato vibrando, entonces tenemos que los elementos de la chimenea están sometidos a fatiga por el hecho de ser dinámicos. Mientras que si fuera perfectamente estático, ese problema no existiría. Entonces, el análisis desde el punto de vista dinámico pasa por ejemplo, calcular cuánto valen los esfuerzos máximos en esta chimenea ante una cierta solicitación de viento. Y eso desde la etapa de diseño, por ejemplo. Yo quiero construir una chimenea en esta zona. ¿Tengo que preocuparme del viento o construyo cualquier chimenea nomás? No, tengo que medir el viento. Tengo que evaluar cómo se comportaría una chimenea de estas características en ese viento y ver si va a resistir o no los esfuerzos a los que se va a ver sometido o podría verse sometido, desde un punto de vista estático y dinámico. En algunos casos la parte dinámica puede ser pequeña y despreciable, pero en otras todo lo contrario. Un puente, estructuras civiles, todos hemos pasado arriba de un puente, estructura estática. A los que somos de Concepción, ¿cierto? Yo creo que a nadie no le ha tocado
estar en el puente Yacoleno, Juan Pablo, y que haya un taco, y el auto se detiene y uno siente la vibración del puente, y no es poca. Y uno quiere ya rápidamente ponerse en movimiento y ahí no lo siente, ¿verdad? En realidad siente otros movimientos que ocultan la vibración del puente, pero evidentemente el puente es un sistema dinámico y usted lo puede sentir en algunos casos. ¿A qué se deben las vibraciones del puente Yacolén, por ejemplo? El movimiento de los vehículos al viento. El cauce del río menos, porque esa es una fuerza que actúa en esta zona, que poco se transmite a la parte que más vibra, que es esta zona que está acá. El paso de los vehículos, cuando pasa por uniones entre las planchas de cemento, etcétera, todo eso produce interacciones y esas interacciones son fuerzas de contacto que hacen cargar el puente en forma dinámica y empieza por lo tanto a vibrar. El paso de vehículos es una de las fuentes importantes. Y la otra, el viento. Si yo tengo una sección aquí y tengo un flujo de viento, entonces se producen aquí fuerzas de sustentación y vórtices que no es otra cosa finalmente que una fuerza, tiene una parte constante la fuerza, pero también tiene una parte variable esa fuerza. Y esa parte variable genera, por supuesto que movimiento dinámico. La parte constante lo eleva un poquito, dependiendo del perfil que tenga. Pero la parte dinámica de esa fuerza de sustentación produce entonces movimiento y hace que ese sistema sea dinámico. Ahora, dependiendo de la cantidad de dinámica que tenga el sistema, entonces podría ser algo relevante o podría no ser relevante. Un edificio, por ejemplo, se diseña dependiendo del lugar donde esté, con más o menos refuerzo dependiendo de la parte dinámica, y eso tiene que ver con qué tan sísmico es el lugar. En Europa, las catedrales no tienen ningún diseño antisísmico y tienen cientos de años y no se caen. Eso es porque ahí no hay sismo. Entonces, esas son estructuras estáticas nomás. La parte dinámica no es relevante en esos sitios. Esa misma catedral puesta en nuestro país, por ejemplo, hasta el primer terremoto para abajo. Porque en nuestro país sí tenemos eventos cada cierto tiempo que producen movimientos que generan que la parte dinámica sea relevante. Y por eso la normativa tuvo que ajustarse recientemente para considerar eso en el diseño. No podemos hacer una estructura que resista solo el peso, solo la parte estática, en un lugar donde cada cierto tiempo hay eventos dinámicos relevantes. ¿Ok? Va a depender cuándo sí y cuándo no en cada caso. Eso es lo que quiero decir. Otro sistema mecánico bonito, engranajes. También son sistemas que tienen una parte dinámica. Aquí tengo una rueda, esta rueda dentada está girando, por ejemplo, en ese sentido, y eso hace que la otra rueda gire en el sentido opuesto. Y aquí lo que hace es engranar los dientes de una rueda con los dientes de la otra. Entran los dientes en contacto en forma sucesiva, un diente, el otro, el otro, el otro, el otro. Bueno, ese contacto hace que haya una excitación entre ambos dientes y esa excitación es cada vez que los dientes entran en contacto. Es como si la rueda, llamémosle 1, que está empujando a la rueda 2, lo hiciera con empujoncitos cada vez que un diente entra en contacto, por decirlo de una forma muy burda, pero para que se entienda el punto. Entonces, eso genera evidentemente que la rueda 2 rote aparentemente de manera constante, pero en realidad tiene empujoncitos cada vez que un diente entra en contacto con el otro. Es decir, rota aparentemente constante. Si le restamos esa velocidad media, veríamos que esto está rotando para allá y para acá. Es por lo tanto también un sistema dinámico. La parte dinámica es mucho menor que la estática. La parte constante de la velocidad es mucho más evidente que la parte variable, que no la vamos a ver. Se puede medir, pero no la vamos a ver. Sin embargo, la parte dinámica puede cansar los dientes, fatigarlos y romperlos. Por eso es que es relevante de considerar. Las turbinas eólicas también son estructuras aparentemente estáticas. Si alguno tiene alguna vez la oportunidad de subirse acá arriba, se va a acordar de mí y va a decir, esto de estático no tiene nada. Arriba se mueve harto esta cuestión. Fuentes de excitación, evidentemente el viento. No solo el viento, sino que esta aspa que está rotando, supongamos hacia allá, en algún momento va a pasar por el poste
Esta aspa va a llegar a esa ubicación. Y al pasar por el poste, la distancia que tiene es menor que las otras dos. Y lo que pasa ahí es un efecto que usted puede simular si es que con la mano se tira aire a la cara como un abanico. Cuando el álabe o su mano se acerca a su cara y pasa por su cara, tiene que hacerlo rápido, ¿sí? Usted siente ahí una presión. Bueno, esa presión sucede cada vez que viene un álabe y pasa por esta zona. Eso se llama una pulsación de presión. Y es una excitación también. Sucede 3 veces en cada revolución del rotor, en este caso. Usted puede buscar también cómo hay algunas experiencias de turbinas que lamentablemente se han doblado, el poste se cae y se acabó la turbina. Como resultado de fuerzas dinámicas a lo mejor no consideradas en el diseño. O fatiga, estos son elementos que muchas veces van unidos acá, fatiga de pernos, por ejemplo, en las uniones, etc. Sistemas aparentemente estáticos que en realidad tienen una componente dinámica que puede hacer la diferencia entre que la máquina funcione o falle. De ahí viene el mantenimiento que les decía yo. Aquí arriba, un ala de un avión, algo similar a esto, ¿cierto? Tenemos un ala que va a estar sometida a un flujo con el avance del avión. Ese flujo va a producir la sustentación, que es una fuerza estática que lo va a elevar, pero además van a haber variaciones y esas variaciones pueden hacer que la respuesta de este sistema ala, en este caso, lo puede llevar a tener esfuerzos más allá de los permisibles y puede terminar rompiéndose el ala, lo que sería catastrófico. Lo que está en esta imagen entonces es un ensayo, y es un ensayo que permite conocer las características particulares de esta ala, para poder analizar la respuesta que esta ala va a tener cuando esté sometida a una cierta velocidad de viento. Y lo que ustedes ven aquí, que no se ve tan bien, pero yo se los voy a explicar. Fíjense que aquí hay un tamborcito, está el tamborcito que tiene una viga acá que está conectada al ala. Lo que no se ve, porque debe ser muy chiquitito, pero tiene que estar por ahí, a lo mejor por arriba, son una pila de sensorcitos de vibración. Estos son sensores. Y este tambor que está acá es lo que se conoce como un excitador dinámico o también se conoce como un shaker. Lo que hace es mover este punto de una forma conocida, por ejemplo, de una forma senoidal para arriba y para abajo que puede ser más lento o más rápido. Entonces, lo que se logra con esto es someter esta ala a una fuerza o movimiento conocido y por otro lado medir cómo se mueve en los puntos donde están instalados los sensores. Lo que se busca entonces es tener una relación entre la fuerza F de t y el movimiento X de t. ¿Ok? Relación fuerza y movimiento de este sistema. Por supuesto que si usted aplicara esa misma fuerza, por ejemplo, a la chimenea se movería de otra manera. Es claro que el movimiento no depende solo de la fuerza, sino que depende del sistema propiamente tal. Entonces, en este caso, este ensayo sirve como para descubrir las características propias de esta ala en particular cuando se aplica la fuerza en ese punto en esta imagen y cómo se mueve en los puntos de interés. ¿Ya? Son ensayos dinámicos para un ala que podría parecer un elemento estático, una viga simplemente. En flexión rígida, no, para nada. Esto es dinámico. Álabes de una turbina. Estos álabes van a ser enfrentados aquí a flujos. Bueno, ese álabe es una viga a la que le llega un flujo y es similar al caso de la chimenea que vimos, pero en este caso es un álabe. Tiene mucho menor masa, etc. Dinámico. Máquinas en la industria, usted que puede haber hecho su práctica o a lo mejor la va a hacer, va a ver esto. Motores, en este caso tenemos un motor eléctrico. Aquí no se ve, pero aquí hay un acoplamiento y aquí hay otro eje y aquí hay una bomba. Fíjese, acá viene la succión de la bomba, acá viene la descarga de la bomba, aquí está la bombita. ¿Ya? Esta es una máquina industrial. Motor eléctrico acoplado a una bomba centrífuga. Sistema dinámico. Por más que uno no vea que se mueve. Ponga la mano acá, si es que se lo permiten en una zona segura, ponga la mano acá y dígame si no se mueve. Vibra, como el auto. Usted enciende el auto, ponga la mano ahí sobre el chasis, cerca del capó, vibra. Usted siente el movimiento que produce el motor. Apague el motor,
estático. Encienda el motor, dinámico. ¿Ok? Movimiento, a veces pequeñito, pero ese pequeñito puede generar esfuerzos que hagan que la máquina se rompa o el sistema falle. Un violín. Aquí nos salimos un poco de la parte mecánica más común o más industrial. Un violín. Nosotros, ustedes, no sé si alcanzaron a conocer al profesor Mario Raceto, jubiló recientemente. Él fabrica violines, pero un par de veces se han hecho memorias de título con algunas tapas de violín fabricadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una tapa de un violín que suena bien y uno que no suena tan bien? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Las vibraciones, como el Ok. sonido repercute. ¿Y de qué podrá depender eso? ¿Quién genera ese sonido? ¿Cómo se hace para que La, suene el violín? la cuerda con el arco. Ok, ya. Entonces, si yo hago una misma con el arco, paso el arco sobre la cuerda de la misma manera entre un violín A y un violín B. ¿Por qué el sonido del violín A puede ser distinto que el del B? Si la excitación es la misma. Y vámonos a las tapas. El corazón del violín son las tapas. ¿Qué podría ser distinto entre la tapa del violín A y la tapa del violín B? Eso es la forma, la madera de la que está hecha, los espesores. El luthier se llama el artista que fabrica las tapas. Lo que hace es, él parte de una tabla y empieza con el formón a sacarle, después a lijar y a darle distintos espesores. La madera no tiene el mismo espesor en todas sus partes. Le da una forma especial, ¿cierto? Un poco curva, pero además tiene distintos espesores. Bueno, y ustedes pueden buscar en la literatura estudios de los grandes violines y cómo son sus espesores y todo eso ya está bien estudiado. Pero lo interesante es que esos grandes fabricantes de violines, de una manera bastante increíble, con los métodos y recursos que ellos tenían en esa época, llegaron a la conclusión, con su extremadamente buen oído probablemente, de que cierta geometría producía una mejor respuesta ante esa excitación que es el arco. Esa respuesta es la respuesta dinámica. El arco hace vibrar estas tapas y estas tapas hacen vibrar a su vez el aire que está entre medio y eso produce el sonido. Lo más importante en un violín es su respuesta dinámica, porque eso es el sonido, ondas. Bueno, y una forma de conocer cuáles son las características de un violín es conociendo lo que se llaman sus modos de vibrar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con un shaker o con un parlante, usted hace vibrar esta tapita. La pone colgando, porque si usted la sujeta, usted va a estar influyendo en la respuesta de ese sistema. Y luego la excita con algún parlante o algún shaker como el que está arriba. Pero previo a eso, usted aquí puso una pila de semillitas. Bueno, cuando usted excite esto, esa tapa va a empezar a vibrar, pero no de cualquier manera, de una forma especial. Y las semillas se van a ir a las zonas donde haya menos movimiento. Entonces se empiezan a producir unas formas bien especiales. Se empiezan a agrupar las semillas, por ejemplo, así. Cuando usted lo hace vibrar a cierta frecuencia, lo hace vibrar a otra frecuencia, se agrupan de una forma distinta. Busquen en YouTube, deben haber videos de esto, es bien bonito de ver los modos de vibrar de un violín. Estudio dinámico de las tapas de un instrumento que, si usted lo ve ahí parado, dice estático esto, es totalmente dinámico esta cuestión. Más bien lo que importa es lo dinámico. Eso es lo que genera el sonido en estos instrumentos. Esto está en toda orden de cosas. Hay cosas que son cautivantes, como los instrumentos musicales, es muy entretenido, muy interesante, pero para el mecánico es mucho más útil en su vida profesional estas aplicaciones, porque con esto es lo que va a trabajar usted, maquinitas. Ya no son tan llamativas, no son tan bonitas, sucias, etcétera, pero eso es lo que mueve la industria. Lo de los violines es bonito, pero no es lo que mueve la industria, al menos productivas. No quiero decir que no me gusten los violines para nada, pero póngalo como hobby si quiere, pero no se olvide de las máquinas, que son lo que nos competen a los mecánicos. Guitarra, instrumentos musicales, ya lo acabamos de hablar, ahí está la excitación. Lo mismo, una campana, dinámico. Por más que usted la vea ahí colgando, usted escucha la parte dinámica de esa campana. Y no solo sistemas mecánicos, sino que también sistemas eléctricos.
y neumáticos e hidráulicos, etc. Un sistema eléctrico también es un sistema dinámico. Ustedes tienen que haberlo estudiado en electromagnetismo, cómo eran los ciclos de carga y descarga del condensador, por ejemplo, cuando el voltaje era alterno. Aquí tiene la excitación y a usted le interesaba cómo eran las variaciones de carga y descarga en ese condensador o la inductancia, por ejemplo. Dinámico, variables en el tiempo. Una sala de concierto, dinámico, sonido. Imagínese lo siguiente para que lo tenga claro. Usted pone un parlante en el escenario de esa sala y toca una canción, ¿ok? Una melodía más bien. Y usted se sienta aquí y la graba con un micrófono. Ahora lo mismo al aire libre. ¿El micrófono capta lo mismo? Evidente que no. ¿Qué hace la diferencia entre si es que la melodía que puso es exactamente la misma y el micrófono lo puso a la misma distancia, en la misma posición relativa y todo lo hizo igual? ¿Por qué se escucha distinto? ¿Qué es lo que cambió? No me diga es que no están las paredes, pero ¿qué es lo que cambió concretamente? ¿Cuál es el término apropiado? ¿Qué es lo distinto ahí? El espacio donde lo reproduce. ¿Y eso qué es lo que es de estas tres palabras que estamos viendo acá? El sistema es otro. El sistema en ese caso es ese auditorio. Ahora es un espacio libre o una sala de clase, etc. Todo va a sonar distinto. La diferencia la hace la respuesta de ese sistema, porque la melodía es la misma, el micrófono es el mismo. La respuesta está en cómo ese sistema responde ante esa melodía. Y la respuesta que se tiene es distinta para el sistema A, B, C, D, porque su dinámica es distinta, sus características, la forma de responder ante esa excitación del sistema A, B, C, D es distinta y por ende la respuesta es distinta. ¿Ok? Bueno, eso en sistemas no solo mecánicos, sino que en este caso acústicos. Eso es análisis de sistemas dinámicos. Todos estos sistemas, nosotros nos vamos a concentrar en los mecánicos, ¿ya? Pero los eléctricos, acústicos, neumáticos, etcétera, tienen equivalencias. Cualquiera de estos sistemas, nosotros lo vamos a representar primero, los que se puedan, como un sistema de 1 grado de libertad. Vamos a partir por ahí, por sistemas de 1 grado de libertad. Y un sistema de 1 grado de libertad tiene, por ejemplo, esta campana podría ser, tiene una equivalencia. Y esa equivalencia son 3 elementos principales del sistema. Una rigidez equivalente, un amortiguador equivalente y una masa equivalente. La chimenea tiene una masa equivalente, una rigidez equivalente y un amortiguador equivalente. ¿Ya? La masa es físicamente la masa, la cantidad de materia que usted pone en una balanza, ¿cierto? Y hace cambiar la fuerza a peso. Esa es la masa. La rigidez en la chimenea también es evidente, o en esa cuerda de guitarra es evidente, es lo que se opone a la deformación. Esa es la rigidez. La representamos como un resorte. En la chimenea no vemos ningún resorte, pero es evidente que si yo empujo la chimenea hay una cierta resistencia que está provista por la estructura de la chimenea. Lo representamos como un resorte. Y el amortiguador equivalente, después lo vamos a ver esto con más detalle, pero el amortiguador equivalente, ese no se ve, pero se sabe que existe. Amortiguador, vamos a escribir acá, el amortiguador o amortiguamiento tiene que ver con la disipación de energía. Veamos esa cuerda de guitarra. Yo toco esa cuerda de guitarra. ¿Se detiene en algún momento o sigue vibrando indefinidamente? Se detiene. ¿Y por qué se detuvo? ¿Qué hace que se detenga? La energía cinética se disipa. ¿Cómo se disipa en ese caso? Con el roce con el aire. Por ejemplo, ese sería probablemente el mecanismo más grande de disipación de energía en el caso de esa cuerda de guitarra, ¿verdad? En otros casos puede ser el roce con una superficie o puede ser el roce con un fluido, etcétera. Siempre hay algún mecanismo de disipación de energía que muchas veces no se ve. La cuerda actúa como un resorte y usted dice, claro, pues, evidente que actúa como un resorte, se ve que es así. La disipación de energía muchas veces no se ve, entonces cuesta a veces más imaginarse. Bueno, esa disipación, esos mecanismos de disipación de energía que pueden existir, los vamos a representar como un amortiguador. Eso es lo que hace un amortiguador, disipar energía, esa es su función. Entonces, el primer paso
va a consistir pasar del sistema real a un modelo. En este caso de un sistema de un grado de libertad. Y eso pasa por encontrar estas equivalencias, masa, resortes, amortiguador. Luego de eso, tenemos definido el sistema. Tiene características dinámicas, pero para que se mueva, tiene que existir alguna excitación. Y esa excitación es principalmente una fuerza variable en el tiempo. Pongamos una fuerza equivalente. Esa fuerza más general, es decir, excitación, es la que va a producir el movimiento de esa masa equivalente. En la guitarra, si la guitarra está ahí, esa cuerda no va a vibrar. Pero si yo con el dedo la muevo, genero una fuerza ahí, una tensión y la suelto, entonces ella va a responder. Y va a responder de una cierta manera. Si es que yo repito ese movimiento del dedo, esa tensión, pero previo a eso giro el clavijero y tenso esa cuerda, ¿responde de la misma manera? Todos lo hemos hecho alguna vez con una guitarra. Si yo la tenso, ¿cómo va a sonar esa cuerda más agudo? Cambió el sistema porque estoy haciendo la misma tensión para tocarla, ¡ton!, ¿cierto? Pero ahora suena más agudo, ¡ton! ¿Y qué cambió? Eso significa que cambió el sistema porque la fuerza es la misma. ¿Qué parámetro puede haber cambiado acá? La masa equivalente, rigidez equivalente, amortiguamiento equivalente. ¿Cuál cambió al girar el clavijero? La rigidez. Ahora es más rígido. La masa no cambia significativamente, el amortiguamiento probablemente tampoco, pero la rigidez, claro que sí. Y se fijan cómo la respuesta dinámica de ese sistema es distinta. Ante una misma excitación, supongamos que con el dedo yo siempre pudiera efectuar la misma fuerza para tocar la guitarra, suena distinto, no porque la fuerza sea distinta, sino que porque ahora el sistema dinámico es distinto dado que cambió un parámetro. Esa vibración de la cuerda es lo que vamos a denotar como su desplazamiento, que también es dinámico, x de t. X de t entonces es el movimiento, en el ejemplo que estamos dando, de esa cuerda que hace algo así, por ejemplo. Y eso depende de la fuerza que se esté ejecutando y del sistema mismo. De eso se trata esta asignatura. Nosotros vamos entonces a modelar o vamos a partir del modelo en algunos casos, primero para un grado de libertad, y a partir del modelo vamos a escribir la o las ecuaciones del movimiento. Y estas ecuaciones las vamos a resolver para distintos casos, para distintas f's de t, para distintas excitaciones, y en cada uno de esos casos vamos a analizar el comportamiento, que justamente es una asignatura analítica. Vamos a obtener el x de t para esos distintos f de t y vamos a analizar. Podríamos calcular, por ejemplo, ante una cierta fuerza aplicada sobre esa cuerda de guitarra, cuánto es la tensión máxima que esa cuerda alcanza. Llevémoslo al puente o a la chimenea, cuál es el esfuerzo máximo que alcanza acá abajo en el empotramiento cuando tengo una fuerza del viento resultante acá que genera una fuerza tanto, por ejemplo. Ese es el tipo de cosas que uno puede calcular acá. Y obviamente sirven para el diseño, y no solo sirven, sino que son requerimientos para el diseño en sistemas que tienen un comportamiento dinámico importante. Un ejemplo que me parece bonito, no tiene nada de especial, sino que solamente para que ustedes vean la parte dinámica. Esta es una máquina, es un turbogenerador grandote, está soportado en lo que parece ser una mesa. Para que se hagan una idea, una persona llega más o menos a la mitad ahí del descanso de este es el generador. Esta es la turbina y esta es una transmisión de engranaje. Estamos hablando de que estas patas, no tengo la medida exacta, pero es unos 8 metros aproximadamente, 8 a 10 metros. Es una mesa grande, aquí en el dibujo parece algo chiquitito, pero es grandote. Lo naranjo y azul son algunas tuberías. Lo principal entonces es el generador, transmisión de engranajes, turbina, un turbogenerador. Aquí hay una imagen de la sala de máquina, esto que está acá atrás es la turbina. Esta es la transmisión de engranaje y el generador no alcanza a aparecer en la foto. Bueno, en este turbogenerador se quería estudiar, había un problema de vibraciones, concretamente no se sabía si había una vibración que era normal o no, pero sin ir a esa parte del estudio, que no es lo que el punto que quiero hacer ahora. Quisimos evaluar el movimiento de esta
estructura para ver si es que tenía alguna anormalidad respecto de lo que se esperaba. Eso que se esperaba era considerando las fuerzas normales que esta máquina debiera transmitir, sabiendo que tenemos un generador, tenemos un engranaje donde engranan estos dientes, ¿cierto? Vamos a tener unas fuerzas de acción y reacción y la turbina. Entonces, eso indica que puede haber un movimiento, o debiera haber un movimiento de una cierta manera de esa mesa, llamémosle. Bueno, ¿se puede hacer eso? Sí se puede hacer. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Midiendo las vibraciones en distintos puntos de esta mesa, todas al mismo tiempo, y luego evaluando cómo es el movimiento relativo entre ellas. Eso fue lo que se hizo. Para eso se pusieron distintos sensores en distintas partes. Sensores en distintas partes de la mesa, no recuerdo exactamente los puntos, pero aquí ustedes ven los cables que están distribuidos, los sensores en distintas partes de la mesa por los dos lados en las distintas direcciones. Paralelo a eso, se hizo en este caso un modelo de elementos finitos y luego esas mediciones se introdujeron en ese modelo de elementos finitos, luego se animó el movimiento. Ahí está. Estos son movimientos exagerados, evidentemente no se mueve así porque sería terrible. Es una vibración que usted siente con los pies ahí, si es que está una vibración típica de una máquina, pero exageradamente, amplificadamente ese movimiento es de esa manera. Así es como se está moviendo esa mesa que pareciera ser estática. ¿Ya? Nada es estático en el fondo. Este tipo de animaciones son útiles para ver cómo se mueve, pero son engañadoras en el sentido de que, chuta, que terrible que se esté moviendo así, cuando en realidad los niveles vibratorios aquí eran bajos. Lo que queríamos ver era si existía alguna anormalidad en el movimiento y en este caso no la había. Si ustedes se fijan, pareciera que esta mesa se tuerce, ¿cierto? La superficie cuando una esquina va para un lado, la otra va para el otro lado. Sin embargo, eso es normal en este caso y eso se debe a estas fuerzas de acción y reacción que les comentaba acá arriba, ¿cierto? Cuando hacia un lado de la máquina el eje está aquí, el otro está por acá. Entonces aquí está esa transmisión de engranaje y esas fuerzas de acción y reacción, como no son colineales, entonces los ejes producen este movimiento que parece de torsión. Esto se llama un análisis ODS. Esto es de Operating Deflection y esto es Shape. La forma de deflexión en operación. Resultado de el movimiento de un sistema, que evidentemente es dinámico. De eso se trata entonces análisis de sistemas dinámicos. En resumen, el sistema real nosotros lo vamos a ver como su modelo. Y de ahora en adelante, la vista que usted tiene que tener o que este curso le va a permitir desarrollar esa vista cuando usted vea alguna cosa, algún poste de la luz, alguna máquina, algún engranaje, lo que sea, usted lo que va a ver son masas, resortes y amortiguadores. Y cómo ellos están unidos entre sí. En este caso no están unidos porque es un grado de libertad, pero cuando haya más grado de libertad, uniones entre ellos. Usted lo que va a ver son masas, resortes, amortiguadores. Este es el sistema. Y luego, las excitaciones que sobre él pueden actuar. En el caso anterior que les mostré recién, la fuerza engrane, por ejemplo. La fuerza que se genera en el engrane. Y el resultado, el movimiento de ese cuerpo. ¿Ya? Este es un modelo de un sistema de 1 grado de libertad. Entonces, el curso se trata de el análisis de esto. No solo de 1 grado, sino que después de n grados de libertad. Pero el curso se trata del análisis de modelos. Pero esos modelos representan n sistemas reales, como todas las imágenes que les mostré hacia atrás. Y otras que evidentemente no podemos poner todas las imágenes que hay, todos los sistemas que hay. El modelo que los representa tiene los mismos elementos, está sometido a fuerzas de distintas características y por lo tanto se mueven de distintas maneras, pero el modelo es el mismo, los mismos elementos, la misma forma de abordarlo. Esto es extremadamente potente entonces dominarlo. Y después, entendiendo eso, nosotros entendemos el comportamiento de distintos sistemas reales. El curso entonces está enfocado aquí de una manera profunda y
analítica, pero el link es con la realidad. ¿Por qué es importante decir esto y que lo tengan ustedes siempre presente? Porque de ahora en adelante vamos a empezar a hablar de ecuaciones, masas, resortes, amortiguadores, y en la práctica usted va a decir, pero profesor, aquí no veo ni un resorte ni un amortiguador en la realidad. No, porque es un modelo. Domine el modelo y no olvide que ese modelo representa la realidad, que puede tener distintas formas, un ala, un avión, un poste de un barco, lo que sea. Ese entonces es el curso. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, le escucho. cuando ahora habla de grado de libertad, lo asociamos, por ejemplo, a la masa. Quiero decir que si en mi sistema real hay un elemento, ¿Ya? estaría diciendo que hay una masa, es decir, un grado de libertad, lo podría asociar de esa forma. Correcto. Si es que su elemento, vamos a ver después algunos ejemplos, pero si el sistema real, supongamos fuera un poste con un estanque, por ejemplo. En el campo, ¿cierto? Hay estos estanques con agua acá arriba que están soportados por una cierta estructura. Bueno, esa estructura, este modelo, resulta más o menos evidente que aquí hay una masa grandota y esto que está acá tiene una masa mucho menor porque es una estructura de soporte, entonces uno podría decir, este es mi modelo. Tiene relación con las masas que puedan haber, efectivamente. ¿Ya? Sí tiene relación con eso. Esa chimenea que se va achicando hacia arriba, por ejemplo, y que tiene su masa distribuida, ya no podemos decir que es lo mismo que está abajo. No tiene una masa concentrada acá arriba, sino que su masa está distribuida hacia arriba. Y sus masas también van achicándose hacia arriba. Entonces, a lo mejor esto tendríamos que ponerlo como una masita a continuación de otra y cada vez más chicas las masitas hacia arriba. Entonces, aquí podríamos representar razonablemente bien el sistema como un grado de libertad, en este ejemplo de acá abajo, porque físicamente, como usted dice, tiene que ver con la masa y más que con la masa, con la distribución de los elementos del sistema, queda bastante bien representado, razonablemente bien representado como un sistema de un grado de libertad, mientras que el de arriba no sería razonable representarlo como uno de un grado de libertad y nos veríamos en la necesidad de tomar más. Mientras más tomemos, mejor es la representación, pero mientras menos sea, vamos a representar bien los primeros modos de vibrar y peor los sucesivos hacia arriba. Tiene que ver con la forma del sistema, como muy bien dice usted. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos es que el sistema real lo vamos a conocer o modelar como un sistema del tipo masa, resorte, amortiguador, todos equivalentes. Es la letra que se utilice para el amortiguador. Este entonces es nuestro sistema. Obviamente es un modelo del sistema y representa muy bien el comportamiento de sistemas reales. Entonces nos vamos a enfocar a eso. Y esta caja negra, que es nuestro sistema, sobre esa caja negra actúa una excitación, que principalmente es una fuerza. Esa es la entrada de este sistema. Este sistema, con sus características propias, cuando está sometido a esa excitación, entonces este sistema responde. Esta es la salida, era la entrada. Entonces ese sistema responde con una salida que es su movimiento. ¿Okay? Ese movimiento puede ser su desplazamiento, su velocidad, su aceleración, por ejemplo. Todo relacionado. Por supuesto que el movimiento o salida, supongamos el desplazamiento de ese sistema, depende no solo de la característica que tenga la fuerza, sino que también de las características que tenga el sistema propiamente tal. Si estoy con esa melodía dentro de ese teatro o estoy con esa melodía que es la misma en el aire libre. Lo que cambió ahí es el sistema. O cuando tensamos la cuerda de la guitarra, lo que cambió es el sistema. Pero a un mismo sistema, si yo lo excito con distintas fuerzas, también se va a mover de maneras distintas. Por ejemplo, si es que yo a este sistema tomo esa masita y acá aplico una fuerza F de T, de modo que esa fuerza es senoidal, por ejemplo, esta es la fuerza en el tiempo, entonces este sistema también se va a mover de una forma senoidal. Este es el X de T. Y donde aquí hay un periodo T que va a ser el mismo que tenga en la salida. Si usted está frente a un computador, por ejemplo, tome la pantalla con la mano y muévala de forma senoidal hacia adelante y hacia atrás, aplique una fuerza senoidal y va a ver que la pantalla se mueve de manera senoidal o muy parecida a una senoidal, dependiendo de que también la pueda aplicar. Pero si usted, por ejemplo, aplica una fuerza a la misma pantalla, al mismo sistema,
aplica una fuerza así, un impacto, una fuerza que dure un tiempo t0, péguele un golpecito a su pantalla y va a ver que vibra de una forma que no permanece en el tiempo, sino que termina ese movimiento. Es decir, una cosa relativamente así. Lo de arriba y lo de abajo no es igual. El sistema es el mismo, pero el movimiento, la salida es distinta. Y la razón de que la salida sea distinta es que la excitación fue distinta. Entonces, la salida, y esto es algo relevante a tener en cuenta siempre, el movimiento es el resultado de la interacción entre la excitación y el sistema. Es la interacción entre los dos lo que da como resultado un cierto movimiento. Mantenimiento predictivo basado en análisis de vibraciones, la gran herramienta para el mantenimiento. ¿En qué se basa? En que yo puedo medir los movimientos. Esto yo lo puedo medir, es decir, esto yo lo puedo ver. Analizando esto, que yo lo puedo medir, es fácil medirlo, pensar hacia atrás. ¿Es normal que esta máquina, que este sistema se mueva así o es anormal? Bajo consideraciones, ¿cuáles son las consideraciones? Que las fuerzas que están actuando en él sean las normales y que el sistema esté en buenas condiciones, no que tenga alguna grieta, lo que afectaría, por ejemplo, el parámetro de rigidez. Entonces, analizando la salida, que son los síntomas, tratar de predecir el estado, el diagnóstico de la condición de la máquina. Esa es la herramienta. Fundamento en esta asignatura, ese análisis de síntomas y el diagnóstico es materia de otra asignatura. ¿Sí? Pero quiero que lo tengan en cuenta porque eso es tremendamente útil. Sin desarmar la máquina, sin pararla, sin abrirla, simplemente midiendo sus síntomas vibratorios, poder decir si está en buenas condiciones o no, o si es necesario detenerla para, por ejemplo, cambiar un rodamiento antes que ese rodamiento falle y nos deje embarrar la máquina y tengamos que pararla de improviso. Una gran herramienta. Entonces, salida, el movimiento es el resultado de la interacción entre la excitación y el sistema. Eso nos va a llevar entonces, si queremos después analizar bien esto, a analizar el comportamiento de este sistema para distintas excitaciones y ver los efectos que tengan los distintos elementos del sistema, dado que la salida es el resultado de la interacción entre ambas cosas. Punto de partida, y aquí ya nos empezamos a meter al lápiz y papel para ustedes. Punto de partida, perdón, ecuaciones del movimiento, que es algo que se asume que usted ya conoce. La determinación de la ecuación o las ecuaciones de movimiento de un sistema es algo que usted ya aprendió en una asignatura previa que es dinámica. Sin embargo, siempre hay ciertas dificultades y por eso hay un pequeño repaso al inicio en esta asignatura, pero no es más que un pequeño repaso. Tremendamente importante porque la ecuación del movimiento es el sistema, escrito con su ecuación, la ley que lo rige. Una ecuación de movimiento mal obtenida significa que está usted analizando otro sistema y los resultados y conclusiones que usted tenga no son válidos para el sistema que usted quiere o se le pide analizar. En resumidas cuentas, el resultado no es lo que se le pide. ¿De acuerdo? Ese es el riesgo de obtener mal una ecuación del movimiento, que no va a analizar lo que se necesita analizar y las conclusiones van a ser equivocadas. Por lo tanto, está malo eso. ¿Ya? Entonces es crítico obtener bien las ecuaciones del movimiento y para eso hay que entrenar. Entonces, ecuaciones del movimiento. Como les decía, esto viene de la asignatura dinámica. 3 métodos que usted tiene que conocer y dominar. Métodos. Método número 1, el método de la segunda ley de Newton. Método número 2, no en orden de importancia, sino que porque hay que listarlos en algún orden nada más, el método de Lagrange. Método número 3, el método de D'Alembert. ¿Ok? Un pequeño repaso para que refresque la memoria en un sistema muy simple. Resortes, después en la práctica van a ver ustedes ejemplos más complejos. Una masa, un resorte, un amortiguador. Obtengamos la ecuación del movimiento entonces de este sistema por los 3 métodos.
Esto está sometido aquí a una fuerza F de T. Primero por Newton, hagámoslo. Por la segunda ley de Newton, más bien dicho. Paso número 1. Y es bueno que lo hagan metodológicamente, porque son métodos. ¿Ya? El paso número 1 es establecer los grados de libertad en cualquiera de los 3 métodos. Paso número 1 es establecer el o los grados de libertad necesarios para este sistema. En este caso, es uno solo el grado de libertad. Recordando, los grados de libertad son las variables necesarias para describir completamente el movimiento del sistema. La cantidad de variables mínima necesaria para describir completamente el movimiento del sistema. Mínima, porque yo puedo definir n variables, pero los grados de libertad es la mínima cantidad. ¿Cuáles? Las que ustedes quieran, pero tiene que cumplir el requisito de ser la cantidad mínima. Hay unas que son más cómodas que otras, pero no hay un requisito para cuál. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, dado que hay una masa, y como bien decía su compañero anteriormente, se relaciona con las masas, sí, se relaciona con las masas. Como hay una masa, yo defino completamente el movimiento de este sistema sabiendo la ubicación o definiendo una variable que me indique la ubicación de esa masa. Con eso basta para definir todo. Como es una masa, una variable es suficiente. Ahora, ¿cuál? Yo la elijo. Por ejemplo, o sea, como este es un sistema de movimiento horizontal, entonces evidentemente que una variable que se mueva de manera horizontal, como ese x, es una variable apropiada. Una variable y la denominé x. X es el movimiento horizontal de la masa m. Eso no es suficiente, eso está incompleto como definición del grado de libertad. Faltan dos cosas. Una ya la dibujé. El sentido positivo. Yo quise, porque se me ocurrió nomás, definir como positivo hacia la derecha. Ese movimiento horizontal que yo escogí, x, tiene el sentido positivo hacia la derecha. Arbitrario, pero está definido. Alguien podría haberlo definido a la izquierda y está bien también, pero tengo que definirlo. Y lo tercero, si yo le dijera a usted, esa masa se movió o está en una posición 1 milímetro hacia la derecha, ¿sabe usted dónde está esa masa o no necesariamente? ¿Qué dice usted? Lo único que usted sabe es que se movió 1 milímetro a la derecha, pero no sabe a partir de qué punto. Referencia, y esa es la otra parte del grado de libertad, la referencia. Tengo que establecer, tengo que denominar ese punto cuál es. Usted lo elige, pero tengo que identificarlo, de lo contrario X está en el aire. Por ejemplo, la posición de equilibrio, que en este caso es igual a la posición del resorte sin deformar. En otros casos, si esto estuviera vertical, no sería igual, porque el peso estaría deformando el resorte. Como es horizontal, en este caso, son las mismas. Es conveniente usar la posición de equilibrio, lo vamos a ver después, y normalmente lo vamos a referenciar a esa posición. ¿Ok? Entonces, no necesita usted escribir todo eso, basta con hacer esto. Analicemos este dibujo, o sea, eso que encerré en verde. Está definido que es un grado de libertad y que es X. Está definido que es el movimiento horizontal y que es positivo hacia la derecha. Y está definido, me faltó incluir esto, que su referencia es la posición de equilibrio. Es decir, ese dibujito y ese paréntesis que está abajo define completamente la cantidad de grados de libertad de este sistema. ¿Ya? Fíjense que en la evaluación yo también voy a revisar esto. Y usted tiene que definir completamente su grado de libertad. Y lo puede hacer así, tal cual. Si no necesitamos escribir un libro para entendernos. Pero tiene que definirlo. Ahora, si usted quiere escribirlo, lo escribe. Pero tiene que definirlo. Ok, habiendo definido el único grado de libertad en este caso, entonces ahora podemos encontrar la ecuación del movimiento. Y para eso es obligatorio dar un desplazamiento a todos los grados de libertad y hacer el diagrama de cuerpo libre en esa posición. En este caso, como es solo un grado de libertad, voy a dibujarlo acá, por ejemplo. Voy a dibujar en esa posición cuando esto se ha desplazado una cantidad X hacia allá. A ver, déjenme borrarlo para que mejor. Eso era lo que no quería hacer. Ya, no importa. Ahí sí. Bueno. Entonces tenía esta línea acá.
Ahí sí. Entonces dije, doy un desplazamiento de la masa positivo, una cantidad X hacia allá. Y en esta posición hago el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Tengo que dar a todos los grados de libertad, pero en este caso hay un único grado de libertad. Entonces, el método de Newton parte de dibujar el diagrama de cuerpo libre, entonces, para cada grado de libertad en esa posición. Y dibujo las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Entonces, como obviamente el resorte está unido a ese punto y el amortiguador allá, entonces vamos a tener la fuerza del resorte, que es K por lo que se deformó, al dar ese movimiento X, K por X, el amortiguador, que es proporcional a la fuerza y contrario al movimiento. Luego tengo, dibujémoslo acá si usted quiere, aunque no influye, mg y la normal. Y por último tengo la fuerza F de t, que es una fuerza variable, pero que vamos a considerar cuando va moviéndose hacia la derecha. Fíjese que eso da lo mismo porque es un F de t. Entonces simplemente para que aparezca positivo en la ecuación. Pero como es F de t, variable positivo, negativo, eso no tiene, queda definido por cómo sea F de t nada más. Nos interesa el movimiento horizontal, es decir, en la dirección Y. Las fuerzas son, y aquí tengo que ser consecuente con lo que yo definí como positivo. El X lo definí positivo hacia la derecha, por lo tanto esto es menos KX, menos C por X punto, más F de T. Esas son las fuerzas horizontales que actúan sobre esta masa. Y eso es igual entonces a la masa por la aceleración. La ecuación del movimiento es esa, pero se ordena. Se ordena dejando la fuerza a un lado y los elementos que tienen y las fuerzas que tienen que ver con los elementos al otro. M, X punto punto, fuerza de inercia, más C por X punto, fuerza del amortiguador, más K por X, fuerza del resorte, igual a la fuerza externa F de T. Esa es entonces la ecuación del movimiento de este sistema por el método de Newton. B, Lagrange. Ya tenemos definido el grado de libertad. El método de Lagrange es un método alternativo para la obtención de la ecuación del movimiento y tiene la gracia, o la característica más bien, que no se obtiene a partir del diagrama de cuerpo libre, ni se requieren las aceleraciones. Fíjese que la aceleración en este caso es trivial porque esto es X, X punto y X punto punto, están definidos de la misma manera. Pero si es que hay rotaciones, aparecen aceleraciones centrípetas y cosas que pueden, de Coriolis, que podrían hacer más complicada la aceleración. Lagrange tiene la característica de que no se mete con la aceleración, sino que con la velocidad. Requiere la determinación del lagrangiano, L, que corresponde a la energía cinética del sistema menos la energía potencial del sistema. Y el trabajo, con las dos cosas que se requieren. El trabajo virtual delta W de todos, voy a poner una sumatoria, de todas las fuerzas externas y no conservativas. Q son las fuerzas externas, Q sub I son los grados de libertad. Entonces, de todos por su desplazamiento. Fuerzas, el Q mayúscula es la fuerza y el delta Q es el desplazamiento del grado de libertad. A partir de estas dos cosas, entonces, se determina la ecuación del movimiento o las ecuaciones de movimiento de la siguiente manera. D a dt de dl, donde L es lagrangiano, a dq sub i punto, menos dl a dq sub i, y eso es igual a q sub i. En nuestro caso tenemos un grado de libertad, entonces una sola de esta ecuación, y es igual a 1, no es una sumatoria esto que está acá. Si fueran más grados de libertad, entonces para cada uno, cambiando el Q sub i, se obtiene las distintas ecuaciones del movimiento. Y este trabajo, dejémoslo escrito acá también, es de las fuerzas externas y de las fuerzas no conservativas. O dicho de otro modo, las fuerzas disipativas, que disipan energía. Hagámoslo en este caso. Entonces, en nuestro caso tenemos, bueno, dibujemos acá nuevamente ahí, y teníamos el grado de libertad X acá, desde el equilibrio, y la fuerza F de T allá arriba. Entonces, el lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial. Escribamos la energía cinética. En este caso tenemos solo la traslación de esa masa concentrada, un medio m por la velocidad al cuadrado, en función del grado de libertad que escogimos, x punto al cuadrado. X es el desplazamiento, x punto es la velocidad. La energía potencial tiene dos partes. La energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica.
La energía potencial gravitatoria tiene que ver con si es que existen o no cambios en la altura de la masa. En este caso, la altura es constante porque el movimiento es horizontal. No hay cambio en la altura. Entonces, la energía potencial gravitatoria en este caso no aparece en la expresión de la energía potencial. La energía potencial elástica tiene que ver con los elementos elásticos. En este caso, el resorte, K. Y ese sí que está. Energía de deformación elástica. Entonces la energía potencial en este caso es un medio por K por la deformación al cuadrado, como lo medimos de la posición de equilibrio correspondiente a la sin deformar también, entonces esto es un medio K por X cuadrado. Con eso podemos escribir el lagrangiano. El lagrangiano es energía cinética menos energía potencial. Entonces un medio m x punto al cuadrado menos un medio k por x al cuadrado. Y por otro lado tenemos voy a hacer acá, tenemos el trabajo. El trabajo de las fuerzas, dijimos, externas y no conservativas. Fuerza externa F de t. La consideramos actuando hacia la derecha. Si ustedes quieren, borremos esa flechita que está allá. La consideramos cuando va hacia la derecha y el desplazamiento también es hacia la derecha. El trabajo es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso los dos son horizontales, entonces corresponde a la multiplicación. F de t delta x. Y el trabajo de la fuerza, esa es de la externa, pero aquí tenemos una fuerza disipativa que corresponde a la fuerza del amortiguador. Esa es la que disipa la energía. Y el desplazamiento es hacia la derecha, pero la fuerza es hacia la izquierda. El trabajo es, por lo tanto, negativo, menos la magnitud de la fuerza, C por X punto, por el desplazamiento. Ahí está el producto punto entre esa fuerza que va hacia la izquierda y el desplazamiento que va hacia la derecha. Factorizamos, entonces esto es F de t menos C por X punto por delta X. Y esto tiene la forma de Q sub X por delta X. El Q sub I le llamé ahora X porque es el grado de libertad que tenemos. Como tiene esa forma, entonces concluimos que esto que está acá es el Q sub X. Entonces ahora tenemos el lagrangiano y tenemos el único Q, que en este caso es Q sub X, podemos escribir la ecuación del movimiento. Entonces necesitamos dL a dx punto, dL a dx punto, estamos utilizando esta expresión, eso es m por x punto. D a dt era el término que necesitábamos, estoy haciendo esto, el primer término. Derivando eso respecto a t nos aparece m por x punto punto. El segundo término es dL a dq, dL a dx en este caso. dL a dx, el segundo término, nos queda entonces eso menos k por x. Y con esto ya podemos escribir la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento dice d a dt de dl a dx punto, es decir, mx punto punto, vámonos acá atrás, esto, menos dl a dx, menos dl a dx menos k por x, y eso es igual al q sub x, y esto es igual a q sub x, que es f de t menos c por x punto. Reorganizamos, mx punto punto más c por x punto más k por x igual a f de t. Ahí tenemos la ecuación del movimiento. ¿Ya? ¿Cuál es más conveniente? Eso se los dejo a ustedes en algunos ejercicios. Yo diría si la aceleración es complicada de obtener, entonces puede ser más útil usar Lagrange. Si por el contrario la aceleración es simple de obtener, entonces yo creo que Newton sería una elección más apropiada. Hagan harto ejercicio y saquen sus propias conclusiones. Lo que sí es importante es que ustedes deben conocer los tres métodos, lo que significa que la evaluación le puede venir con la solicitud de que sea resuelto por un método en particular. Entonces, nos queda justamente el tercer método, C, D'Alembert. Este método es muy similar al de Newton. También parte de la base del diagrama de cuerpo libre. Teníamos la masa m, teníamos que sobre ella actuaba k por x, f de t, c por x punto. Pongamos, si ustedes quieren,
mgn. Después podríamos, estas fuerzas mg y n como no actúan en el movimiento del sistema, son perpendiculares, se acepta no ponerlas, aun cuando alguien podría decir que está incompleto el diagrama de cuerpo libre, efectivamente, pero para efectos del movimiento, dado que no influyen, entonces podemos aceptar no ponerla. ¿Okay? El D'Alembert entonces requiere el diagrama de cuerpo libre, ya lo tenemos, y el diagrama de aceleraciones. El diagrama de aceleraciones en este caso es muy simple porque es simplemente el movimiento horizontal de esta masa. La aceleración es, por lo tanto, y la voy a poner con otro color azul, es x punto punto. Es la aceleración que también es horizontal. La variable que define la aceleración, como el x era el movimiento, el desplazamiento, x punto punto es su aceleración. Entonces, teniendo el diagrama de aceleraciones, el método consiste en incluir en el diagrama de cuerpo libre las fuerzas de inercia. Y las fuerzas de inercia son fuerzas debido al movimiento. Las anotamos con otro color o con línea segmentada y corresponde a m por x punto punto. La aceleración multiplicada por la masa da la magnitud de esa fuerza de inercia y el sentido, la dirección es la misma que la aceleración y el sentido es opuesto. Esa es una fuerza de inercia. Como esa fuerza, este movimiento acelerado es resultado de la acción de todas las otras fuerzas, entonces al incluir el efecto de la fuerza de inercia, el efecto del movimiento, entonces este sistema ahora, al incluirlo, está en equilibrio, lo que significa que la sumatoria de fuerzas de todas las fuerzas es igual a 0. Hacemos entonces la sumatoria de fuerzas en la dirección que nos interesa, que es la dirección Y, la horizontal. Tenemos entonces menos K por X, menos C por X punto, más F de T, menos MX punto punto, igual a 0. El sistema está en equilibrio al haber incorporado esa fuerza de inercia. Ordenamos MX punto punto más C por X punto más K por X igual a F de T. Y obtenemos lo mismo. ¿Okay? En el fondo, Newton, si ustedes quieren, es sumatoria de fuerzas igual a m por a. D'Alembert es sumatoria de fuerzas menos m por a igual a 0. Analizándolo desde este punto de vista, uno dice no tiene ninguna gracia, pero en sistemas sobre todo que tienen rotaciones, puede resultar útil porque si yo hago Newton, en las rotaciones tengo sumatoria de momentos es igual a I por teta punto punto o I por alfa. Pero esta sumatoria de momentos es respecto a un punto P, y ese punto P no es cualquiera, para que sea válida la segunda ley de Newton. Mientras que cuando estoy acá, sumatoria de momentos es igual a 0. Como es equilibrio, yo puedo momentar respecto a cualquier punto. Ahí sí puede traer beneficios incorporar las fuerzas de inercia, fuerzas o cuplas de inercia, y puedo momentar respecto a cualquier punto, lo que puede ser beneficioso porque me trae como consecuencia ecuaciones más cortas, más simples, con menos álgebra. Fui rápido porque esto debieran manejarlo ustedes y además van a ejercitarlo en las prácticas simplemente para refrescar la memoria y meterse de a poco, ustedes lo pueden revisar. Y de ahí ya se larga a resolver. En resumen, para cualquier método, el paso 1 consiste en definir los grados de libertad. ¿Qué variables? Sentido, referencia primero pongámosle, y dirección y sentido. Son esas 4 cosas las que definen completamente los grados de libertad. Todo se basa en esos grados de libertad. Aquí dice K por X porque X es el grado de libertad. Aquí dice MX punto punto porque X punto punto es el grado de libertad. Entonces eso es relevante. Todo esto es acumulativo en esta asignatura. Paso 1, entonces, definir completamente los grados de libertad. Paso 2, dar desplazamientos distintos de 0 positivos a todos los grados de libertad. Eso fue lo que yo hice aquí. Saqué esa masita de la posición de equilibrio y la desplacé a una distancia x positiva. Desplace todo en el sentido que definió positivo. Y en esa posición o con esas variables aplique el método. 3. Aplicar el método. Si en Newton usted requiere el DCL más las aceleraciones.
Si es Lagrange, usted va a requerir las velocidades más el trabajo de las fuerzas externas y de las fuerzas no conservativas, más la energía potencial gravitatoria, que tiene que ver con la altura. Y si es D'Alembert, entonces vamos a necesitar DCL y las aceleraciones, pero fuerzas o cuplas de inercia. Es decir, en realidad no necesitamos las aceleraciones, sino que necesitamos la fuerza y cupla de inercia y eso requiere las aceleraciones. Pero lo que necesitamos son esas fuerzas y cuplas de inercia. Este es el resumen entonces para la aplicación de los pasos de aplicación de los métodos para obtener las ecuaciones del movimiento. Lo último que me faltó decir, no lo mencioné porque este ejemplo era de 1 grado de libertad, pero si son n grados de libertad, entonces también son n ecuaciones del movimiento. En este caso es 1 grado de libertad y por eso tenemos una única ecuación del movimiento. Eso también es importante porque usted tiene que en algún momento decir, estas son mis ecuaciones del movimiento. Si tiene 3 grados de libertad y usted obtuvo 2, eso no es correcto. Entonces eso le ayuda a usted a saber cuántas ecuaciones buscar y arreglárselas ahí con el álgebra para encontrar esas ecuaciones. Y una última cosa quizás es que una ecuación del movimiento es ecuación del movimiento porque fíjense los términos que tiene: masa, rigidez, amortiguamiento, es decir, tiene parámetros del sistema. Estos que están aquí son todos términos del grado de libertad y la fuerza externa. Esos son los elementos que deben ir en una ecuación del movimiento. Reacciones, por ejemplo, si yo tuviera un sistema como este, con un pasador a lleno, aquí hay reacciones. Las reacciones O sub X y O sub Y. Estas O sub X y O sub Y no pueden ir en la ecuación del movimiento, porque son reacciones, no son parte de la ecuación del movimiento. Si usted le queda una ecuación con O sub X o con O sub Y, está mal. ¿Ya? Lo que usted debe hacer es buscar la equivalencia de sub X o sub Y en términos de estos otros valores, mx punto punto, cx punto punto, y reemplazarlo. Y elimina los sub X, lo reemplaza por esto, suma, etc. Y ahí le queda una ecuación del movimiento. ¿Ok? Eso como resumen. Finalmente, y es la última vez que les voy a decir esto en el semestre, dedíquenle tiempo a esta asignatura. Esta es una asignatura que les cuesta a ustedes. A mí me costó cuando la hice, pero tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Resolver, equivocarse, aprender. Es necesario. Un último dato. La reprobación de esta asignatura, lamentablemente, en régimen normal era alta. Contra eso hay que luchar. Con eso damos por finalizada la clase de hoy.